Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez, pues como dice el título del video, vamos a ver el primer caso de una bayoneta sencilla con empalmes que se encuentran pues en un ángulo agudo. En este caso, para este ejercicio, pues la triangulación que se hizo en un principio nos dio que las dos tuberías, que en este caso en este ejemplo es de 20 pulgadas, están ubicadas en un ángulo de 58 grados, con un ángulo de elevación de 32 grados con respecto una de la otra. En este caso vamos a ver digamos que la bayoneta, el primer caso de esta bayoneta es la que los centros de las tuberías se intersectan, ¿sí? Se logran cortar. Este tipo de bayoneta pues nos va a dar los codos, tanto el de aquí como el de acá, nos va a dar que van a tener giros en el mismo sentido, es decir, que va a tener giros positivos. En el segundo caso, que va a ser el video que va a seguir a continuación de este, vamos a ver este mismo caso, pero ya cuando las bayonetas, cuando las dos tuberías, los centros, no se intersectan, como si esta tubería se inclinara aún mucho más y el centro de la tubería pues no se intersectara con el centro de esta, o la intersección daría por debajo del avance que le pongamos al codo. Entonces ya ahí los giros de los dos codos no son hacia el mismo lado, entonces por eso se le dice que tiene giros negativos. En esta bayoneta la sumatoria de los dos codos, ¿sí? Los grados de los dos codos deberá dar 58. En este caso, como son positivos, se suman, y en el otro caso, como son negativos, se restan. Esa es la única variante entre las dos, pero el procedimiento pues es el mismo. Entonces, observando este ejercicio, después de haber hecho la triangulación, el cual nos da que este cateto aquí, o sea, la altura de esta tubería con respecto a la otra es de 5000, que la separación es de 3800 milímetros. Después de haber proyectado los centros de cada una de las tuberías y de haber dado el avance, en este caso para el ejemplo yo lo puse un avance de 305 milímetros cada uno de los codos, pues la intersección de esos dos avances se nos va a formar este triángulo, ¿sí? Este va a ser el triángulo que tenemos que desarrollar y es el que nos va a dar la medida de la bayoneta. De este triángulo no tenemos absolutamente nada, no tenemos ni siquiera la hipotenusa, ni tampoco los catetos, ni mucho menos el ángulo. Nos toca todo eso calcularlo. Lo que podemos calcular aquí de entrada es calcular los catetos, ya que tenemos esta distancia que separa la tubería de este lado, que sería 3800, que en este caso 3800 pues se le suma el radio para saber la distancia desde el centro hasta el punto de acá, que en este caso pues nos dio 4054 milímetros. Y tenemos la altura de acá, que son 5000, pero tenemos que calcular la altura desde todo el punto donde se conecta el avance, la bisectriz del ángulo. Acuérdense que siempre este va a ser la bisectriz del ángulo de este codo, hasta acá, hasta el plan de este punto de acá, donde llegan los 5000. Me toca calcular también esta distancia, que simplemente tanto a esta, después que se tenga esta, se va a calcular esta diferencia de aquí y se le va a restar a esto y ya vamos a tener este cateto de aquí. A esta, para calcular esta distancia de acá de este triángulo, pues simplemente tenemos que desarrollar estos dos triangulitos que se nos forman acá, para poder saber exactamente lo que falta de aquí para llegar hasta acá arriba, o sea, esta diferencia de aquí, y ahí sí sumársela toda y luego sí restárselo otra vez al avance de 305 para saber este cateto de aquí. Entonces este triángulo no tenemos nada, pero se nos forman estos dos triangulitos de acá, que son los que vamos a necesitar para desarrollar todo lo demás. Estos dos triángulos se nos forman de la siguiente manera. El primer triángulo se nos va a formar con el avance. Va a formar el avance exactamente hasta donde llega el avance y se nos va a formar un triángulo rectángulo que va a llegar obviamente hacia el centro del tubo. Se va a formar este triangulito, en el cual de este triángulo vamos a tener la hipotenusa, que es el avance 305, y también vamos a tener el grado de aquí, que es el mismo grado de inclinación que tiene el tubo, que son 32 grados.
Igual se nos va a formar otro triangulito aquí, pegadito a este, pero ya bajando hasta donde llega pues la parte de abajo del tubo con respecto al radio. Vamos a formar este otro triángulo rectángulo, en el cual también vamos a tener la hipotenusa, que en este caso va a ser el radio del tubo, que son 254 milímetros, y el ángulo de aquí, que también va a ser 32 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de estos triángulos tenemos que calcular sus catetos, tanto opuestos como adyacentes, para así ya sumárselo y restárselo entre ellos para poder hallar estas distancias de aquí. Entonces, aquí tengo los dos triangulitos ya dibujados, en donde tenemos el del radio del tubo, 254, vendría siendo la hipotenusa. Necesitamos hallar el cateto adyacente y el opuesto, y tenemos el del avance del codo, que es 305, y también con su ángulo de 32. Entonces, desarrollemos este. Para calcular el opuesto, tenemos la hipotenusa y el ángulo opuesto de este cateto. Entonces nos vamos para las fórmulas. Entonces necesitamos hallar el opuesto, y tenemos estos dos. Entonces, al pasar el opuesto para acá, el seno de alfa va a multiplicar la hipotenusa. Entonces, tenemos la hipotenusa 254 multiplicado por el seno de 32, va a dar que el ángulo opuesto a este triángulo es 134.6. Lo mismo hacemos para el cateto adyacente. 254 por el coseno de 32, y nos va a dar que el cateto adyacente aquí de este triángulo es 215.4. Lo mismo desarrollamos para el otro. Tenemos la hipotenusa, necesitamos el opuesto y el adyacente, entonces 305 por el seno de 32 nos va a dar que este cateto opuesto a este triángulo es 161.6, y 305 por el coseno de 32 grados nos va a dar que el cateto adyacente de este triángulo es 258.6. Entonces, ya habiendo resuelto estos dos triángulos, ¿sí?, ya sí podemos hacer la sumatoria y las restas para poder hallar esta diferencia de aquí a acá, para hallar este primer lado. Entonces, para hallar esa diferencia, ¿cuál es la diferencia que tenemos que calcular? Esta, exactamente lo que hay desde aquí hasta donde intersecta el otro triángulo de acá, que es donde llega pues esta distancia. Necesitamos calcular esta distancia de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Al cateto adyacente de este triángulo le vamos a restar el cateto opuesto de este otro triángulo, y ahí vamos a hallar la diferencia de estos dos. Entonces, al restar 215.4, que es el cateto adyacente de este triángulo, con el opuesto del otro, que es 161.6, esto nos va a dar que es 53.8 la diferencia que hay aquí. Esto me diría 53.8 más los 5000, obviamente nos va a dar 5053.8, que es la distancia que hay exactamente de aquí hasta el punto de corte acá. Entonces, todo esto, que es 5053.8, le vamos a restar el avance del codo. Hacemos que es 305 para poder hallar ya la diferencia que hay exactamente de aquí hasta acá. Entonces, eso le restamos 305 y nos va a dar que este primer cateto de aquí va a medir 4748.8. Exactamente igual hicimos para el otro. Ya en el otro, que tenemos que hallar, saber la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, para saber la distancia que hay de aquí hasta acá, pues simplemente ya tenemos los dos catetos, que en este caso hay que sumarlo. Hay que sumar el cateto adyacente a este triángulo y el cateto opuesto de otro triángulo, que son los que tenemos aquí, que es 134.6 más 258.6. se lo restamos, la sumatoria de esos dos catetos se lo restamos a 4054, y nos va a dar que este cateto de acá, sería el cateto adyacente de este triángulo, vendría siendo 3660.7. Entonces, ya aquí tenemos los dos catetos de este triángulo. Ya nos quedaría por hallar el ángulo y la hipotenusa, ¿cierto?, que es este triángulo que ya tenemos aquí. Entonces, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, para hallar el ángulo, por ejemplo, tenemos los dos catetos, nos vamos por la fórmula. Entonces, tenemos que utilizamos la tangente. Como necesitamos hallar el ángulo, entonces al despejar alfa, al pasar esta tangente para acá, obviamente va a pasar inversa a la tangente, que hace tangente menos 1. Entonces, dividimos el cateto opuesto entre el adyacente, y eso le sacamos la tangente de menos 1, y nos va a dar que ese ángulo de ahí es de 52.37 grados.
Para hallar la hipotenusa, pues, bueno, 52.37 grados. Ya aquí de entrada hallamos el ángulo de acá. ¿Qué es lo que le faltaría? Ya sabemos que esto es un triángulo rectángulo, aquí tenemos 90, la ley de los triángulos que dice que la sumatoria de sus ángulos puede dar 180. Entonces para hallar el de acá, pues simplemente lo que le falta es 52.37 para llegar a 90, que en este caso sería 37.6 grados. Entonces ya para hallar la hipotenusa, pues podemos coger cualquiera de los dos, cogemos la del opuesto, puede ser, tenemos que es 4748.8. La hipotenusa, que es la que necesitamos, la pasamos para acá. Entonces el seno alfa va a dividir esa cifra, y hacer esa división pues nos va a dar que la hipotenusa de este triángulo es 5995.6. Entonces ya aquí resolvimos este triángulo, que es el que nos va a determinar los ángulos del codo, de los dos codos. En este caso el codo de acá va a ser el ángulo que se nos forma aquí, que en este caso es de 37.6. Entonces ya sabemos que los grados del codo que va a venir en este punto de acá es 37.6, porque obviamente ya de cuenta como si lleváramos esta misma secuencia de la tubería, y ella necesita hacer este giro para empalmar aquí. Entonces este mismo giro que tenemos acá, entonces el codo de acá es el codo de acá es el grado que nos dio en el triángulo de acá arriba, que viene siendo 37.6 grados. Para hallar el ángulo, o el ángulo pues del codo, los grados, el de acá, pues hacemos lo siguiente. Sumamos el ángulo que se nos formó aquí con el ángulo que tenemos acá. Ya sabemos que el ángulo que se nos formó aquí es 37.6 más el ángulo acá, que ya sabemos que es 32. Eso, esa sumatoria nos va a dar pues que es 69.6. 69.6 que al restárselos a 90 nos va a dar que este ángulo de acá viene siendo 20.4 grados. ¿Sí? Para hallar el ángulo acá siempre se toma este ángulo de aquí, de este triángulo, y se suma con el ángulo de acá. Y lo que le falta eso a la sumatoria, o mejor dicho, a 90 le restamos la sumatoria a esos dos ángulos, y el resultado va a ser lo que tiene este giro aquí. ¿Sí? Lo que le falta pues el giro para llegar a los 90. En este caso nos dio que es 20.4. Y nuevamente volviendo a una de las leyes que se tienen que cumplir en esta bayoneta de giros positivos, es que la sumatoria de este ángulo de acá con el ángulo de acá, ¿sí? El ángulo de los grados de los codos nos debe dar 58. Y si sumamos 37.6 más 20.4 nos va a dar precisamente 58 grados. Entonces ya aquí sabemos que el ejercicio lo tenemos bueno, porque los ángulos pues la sumatoria coincide. Entonces ya aquí ya resolvimos los grados del codo, ya lo único que falta es calcular sus radios y la parte recta de esta bayoneta, o el niple como muchas partes le dicen también. Entonces para calcular el radio volvemos otra vez a la misma cuestión del avance. Hacemos que el avance es simétrico, o sea que si aquí mide 305, hacia acá también mide 305, que es donde llega el codo. Significa que el avance es la bisectriz de ese codo, de ese ángulo que forma ese codo. Entonces, como es la bisectriz, pues se nos va a formar un triangulito, en el cual el triángulo va a tener un cateto opuesto, que va a ser el avance 305, y el ángulo que se va a formar acá va a ser la mitad del ángulo total de acá. Entonces como este ángulo acá es de 37.6, significa que el ángulo de ese triángulo va a ser 18.8. Lo mismo va a pasar para el ángulo de acá, también es la misma bisectriz. Este viene siendo también el cateto opuesto de ese triángulo que se forma hacia acá, ¿sí? Entonces el ángulo que se forma acá de este triángulo que se nos va a formar aquí va a ser la mitad, obviamente es la bisectriz, y como el ángulo de acá que ya nos dio que es 20.4, entonces la mitad de ese triángulo va a ser 10.2, que son los triángulos que tenemos aquí, ¿sí? El ángulo de la mitad del ángulo de cada uno de ellos con el cateto opuesto, que viene siendo el avance de cada uno de esos codos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? De este triángulo lo único que tenemos que hallar es el cateto adyacente, que va a ser el radio.
Entonces para hallar el cateto adyacente aquí, si tenemos el opuesto, nos vamos otra vez para la fórmula de la tangente. Necesitamos hallar el adyacente, entonces el adyacente va a pasar por acá, la tangente de alfa va a dividir el opuesto. Entonces 305 dividido por la tangente 18.8 nos va a dar que es 896 el cateto adyacente a este triángulo, y obviamente va a ser el radio del codo de acá abajo, ¿sí? Y el radio del codo de arriba, obviamente 305 dividido la tangente de 10.2 grados nos va a dar que el radio del otro es de 1695, es decir, el radio de acá. Entonces ya con esto, bueno, falta el niplecito. Para el niplecito, obviamente lo que tenemos que hacer es que a esta hipotenusa que ya calculamos, le vamos a restar los avances. Hacemos que aquí acá hay un avance y de aquí para acá hay otro avance, lo que significa que le vamos a restar 610 a esta medida de la hipotenusa. Saca 5995.6, le restamos los 610, nos va a dar que ese niplecito o la parte recta de esta bayoneta va a medir 5385.6. Entonces, amigos, nos queda este ejercicio de esta manera. Esta vendría siendo nuestra bayoneta de giros positivos, en donde forman un ángulo agudo, en donde para este ejemplo pues nos va a quedar un codo de 37.6 grados, otro de 20.4, formando el ángulo total de apertura, que es de 58 grados. Para este ejemplo yo el codo de 37.6 grados lo hice con dos virolas, en donde va a tener una virola entera de 18.8 y la otra pues dividida en dos, con un radio de 896. Para el de 20.4 también lo hice con dos virolas, donde va a quedar una virola entera de 10.2 grados, la otra dividida en dos para los empalmes, y con un radio de 1695. Y el niplecito de 5385.6. Vuelvo y recalco, esta pega de aquí o este corte de aquí en el niple nunca se hace, porque no es necesaria. Simplemente que cuando estemos trazando el tubo a esta distancia, le vamos a sumar la distancia de cada una de las virolas, de cada uno de los codos, y obviamente se traza con su respectiva plantilla de cada uno de los codos y se hace el corte tal cual, para que ya después pues se terminen de ensamblar las virolas en cada uno de los costados correspondientes y nos va a quedar ya la bayoneta. Sí, en este empalme de aquí, estos empalmes siempre sobran, no hay necesidad de hacerlo. El corte en realidad va a ser este empalme de acá, los empalmes van a hacer este corte de acá. Y listo, amigos, aquí terminamos con el primer caso. En un próximo video voy a mostrarles el segundo caso, que es cuando ya sigue siendo un ángulo agudo, pero los centros de las tuberías no se llegan a interceptar, o sea, no se cortan. O sea, que si yo prolongo esta línea acá y esta la prolongo acá, pues no se van a cortar nunca. Lo que va a pasar, esta va a pasar por acá por debajo, o si se llegan a interceptar, el avance del codo va a ser superior a esa intersección, entonces va a quedar por debajo. La intersección del avance del codo también se va a cumplir la misma ley. Y vuelvo y repito, son bayonetas con giros positivos, es decir que los codos van hacia o los centros parten desde el mismo lado, o sea, los giros van en el mismo sentido. Y en el otro caso porque ya los giros son invertidos. Si este avanza para acá, el otro ya avanza en sentido contrario, y por eso son de giros negativos. En este caso se suman y en el otro pues se restan, y nos debe dar el ángulo de apertura total de entre las dos tuberías. En este caso que fue la tubería de 20 pulgadas para este ejercicio. Amigos, esto es todo. Estaremos pendientes para el próximo video. No se olviden suscribirse y apoyar mi canal.